Oye, otra pregunta, Rubén. Esto es una duda que yo tengo y que he hablado con varias personas y al final no tengo nunca una conclusión clara. A ver, ahora mismo supongamos que hoy hay elecciones libres en Cuba, libres y democráticas con varios partidos políticos. ¿No se ha hecho un trabajo de reeducación de la sociedad cubana? ¿Estás hablando de España o de Cuba? De Cuba, de Cuba. Vale, en Cuba hay, perdón, ¿puedes repetir? Supongamos que hoy mismo vamos a hacer unas elecciones libres y democráticas en Cuba. Tal cual está la sociedad cubana a día de hoy. En esas elecciones probablemente se presenten partidos comunistas, partidos socialistas y previsiblemente sean los que salgan electos. Sí. Debido a toda la campaña populista que probablemente harán y debido a todo el adoctrinamiento generacional que hay en Cuba. Muy posiblemente. Esas elecciones serían, bueno, legales serían porque serían mediante un proceso legal, pero serían legítimas. Para hacer unas elecciones legítimas, a pesar de que es natural que surjan y con el tiempo surgirían diferentes y más, ni siquiera es necesario que existan partidos políticos. Porque los que se tienen que presentar no es necesario que formen parte de un partido. Vamos a ver. El ejemplo que he puesto antes de los pescadores. Para elegir a un representante de cada colectivo de la costa, no hace falta que haya partidos de pescadores. No, tiene que haber uno de pescadores de red de arrastre, unos que sea el partido de los pescadores de anzuelo, el partido de los pescadores de tal. No, lo que tiene que haber es alguien que se presente con la sensibilidad suficiente para convencer a todos de que le voten, de que él va a llevar a la asamblea sus intereses. Y si no lo hace, poder destituirle. Por lo tanto, si mañana hay elecciones en Cuba, a pesar de, bueno, se legalizan todos los partidos, pero ni siquiera es necesario que haya partidos. Porque tú, Carlitos, Madrid, sin que haya ningún tipo de partido, te puedes presentar pues por la región de Vuelta Abajo o de Pinar del Río. Y si tú eres consciente de... Imagínate, la Asamblea de Cuba, ¿vale? Y de repente hay elecciones libres y se hacen unos distritos por grupos poblacionales, de acuerdo, pensando en los grupos, en los intereses de cada comunidad, reparto por unos 50.000, 40.000 habitantes en el caso de Cuba, porque creo que son 5 millones, ¿no? En la isla de Cuba, una cosa así. No, 11, son un poco más de 12 millones de habitantes. Ah, perdón, 12 millones. Vale, pues sí, unos 40.000, 50.000 habitantes por distrito, bueno. Y Carlitos Madrid se presenta por donde él vive, por Pinar del Río. Pinar del Río es un distrito tabaquero. Su actividad fundamental es el tabaco y el puro. Bueno, Carlitos Madrid va a esas elecciones. Y el distrito de Pinar del Río elige a su representante. Y Carlitos Madrid tiene a, pues yo qué sé, a Jorge Méndez o a quien sea, o a 4 o 5 personas, 4 o 5 ciudadanos que pertenezcan o no pertenezcan a un partido, se presentan para ir a la Asamblea Nacional a representar los intereses de Pinar del Río. Y ahí da igual quién sea de un partido o sea de otro. Da igual que uno sea del Partido Comunista. Imagínate que alguien es del Partido Comunista y dice, bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer en Pinar del Río y lo que voy a defender en la Asamblea es que arrasemos con los cultivos de tabaco y que dejemos de cultivar tabaco. Ese tío ya puede ser del Partido Comunista o del Partido de las Piruletas, que ese tío no sale de puta coña en Pinar del Río. Porque en Pinar del Río es un sector que necesita la defensa del tabaco. Por lo tanto, imaginemos que Carlitos Madrid dice, vale, yo voy a enfrentarme, por ejemplo, a los intereses de otra región de España, perdón, de otra región de Cuba, que tiene unos intereses enfrentados. Por ejemplo, en La Habana. En La Habana, como hay mayor número de urbanitas, se están fraguando una ley para prohibir el consumo de tabaco. Bueno, pues Carlitos Madrid ya se cuidará mucho de decirle a los de Pinar del Río que él va a ir a la Asamblea Nacional a defender los intereses de los tabaqueros de Pinar del Río. Y el representante de la Asamblea de Cuba, de La Habana, irá, si la mayoría de ciudadanos de La Habana quieren, a defender los intereses de la prohibición del tabaco, en ese caso concreto, pero habrá miles de cosas sobre las que haya que dirimir. La política costera, las leyes de educación, etcétera, etcétera. Eso es la representación. Tú no votarás nunca a alguien en tu distrito porque sea de un partido. Lo votarás si es capaz de vehicular tus intereses. Así es como se eligen a los representantes en Estados Unidos. Claro, es que ¿sabes qué me pasa? Que estoy contaminado con la política española.
Yo he salido de la política cubana y me he contaminado con la española también. Claro, porque en España no se vota por lo que estoy diciendo. Tú en España, Claro. porque en España no se elige a los representantes ni a los diputados, los elige el partido y los pone en una lista. Entonces tú no puedes votar a nadie porque vaya a defender tus intereses, porque tampoco los va a defender. Solamente puedes votar a un partido porque te adscribes ideológicamente al discurso que ellos no sueltan. Bombardean y machacan desde los medios de comunicación, desde la prensa, desde la radio, a los medios de comunicación. Y en el momento en el que alguien asoma la cabeza y dice algo parecido a lo que estoy diciendo yo, ese tío se le sesga como la brizna de paja que asoma por el campo. Como pasó a José Luis Balbín, a Pablo Sebastián, a Antonio García Trevijano, porque eso es lo que fragua el sistema de partidos. Que tú no votes por representación, votes por identificación ideológica. Pero eso no es representación. Porque, como ha explicado antes muy bien Carlitos, el diputado a quien representa, a quien hace presente, quien está, aun estando presente además en la propia Cámara, es el líder del partido.